Buenas noches, querida audiencia. Bienvenidas, bienvenidos todos a Construyendo Relaciones. Hoy, programa número 49 de la primera temporada, 1 de septiembre de 2016. Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helmbrecht y con un equipo habitual formado por Roberto Espinal y su ayudante y nuestro flamante community manager, que es Efraín Cejas, y el propio Rudolf, Francesc Galván y quien nos habla, Eduard Martín. Y sin más, le cedo la palabra a Rudolf para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestro invitado. Buenas noches, querida audiencia, allí donde quiera que estés y me escuches. Esta noche construimos relaciones con Pepe López. Para acabar estos 49 programas, el próximo hacemos 51 años construyendo relaciones sólidas con vosotros, con los oyentes de Construyendo Relaciones. Y esta noche tenemos un personaje especial, Pepe López. Alguien con quien hablar es un desafío. Es un constante desafío, para mí al menos, porque podría estar seguramente más de una noche hablando con él de muchísimos temas, dada su bagaje, su experiencia en todo esto que se llama la cooperación. Cuando hablamos de cooperación decimos, ¿qué es la cooperación? ¿Qué es un cooperante? Y siempre hago estas preguntas antes del programa y pregunto a gente que me encuentro por la calle, oye, ¿sabes qué es un cooperante? Bueno, es una persona, una mujer o un hombre que se va a algún país subdesarrollado a ayudar, a enseñar, lleva dinero, lleva un proyecto, algunos me han dicho lleva un proyecto, otros el dinero va por delante del proyecto, curiosamente, para muchos, y realmente sabemos lo que es un cooperante, es un voluntario, cobra, no cobra, vive de lo que hace o simplemente aporta su dinero para ir allí. Pues no. Un cooperante es algo más definido, es un proyecto, y ahora Pepe nos explicará, pero lo que dice el manual, que es una persona que trabaja para una ONG o para algún estamento público y se involucra en un proyecto de cooperación, que es algo ya muy organizado en teoría, tendría que ser, y lo es muchas veces, y se desplaza a otro país con el objeto de crear un proyecto de cooperación que, como dice Pepe, no mejor dicho, es cooperar entre ambos, operar conjuntamente para lograr un objetivo en común. Entonces, hoy nos explicará Pepe las cosas positivas y lo no positivo de todo esto. Quizás positivo siempre hay, de lo negativo incluso hasta es positivo a veces, ¿no? Siempre. Pepe, buenas noches, bienvenido con mucho gusto a nuestro último programa para llegar al programa aniversario que haremos el próximo, un programa muy especial destinado a aquellos que nos siguen fielmente durante ya un año. El número 49, parece mentira, hoy, el último de esa tanda de 50 programas. Pepe, bienvenido, buenas noches a Construyendo Relaciones y comenzamos hoy a construir contigo una relación que esperamos dure muchos años. Cuéntanos un poco, Pepe. Buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Gracias. Pues sí, me gusta mucho la introducción que has hecho, porque bien mirado, un cooperante es alguien que construye relaciones. Así es. Entonces estamos aquí en un programa cooperativo, supongo, ¿verdad? Así es, en eso tratamos de construir relaciones cooperando con nuestra audiencia, nuestros invitados y la gente que nos escucha. ¿Sí? Con lo cual estoy como pez en el agua. Está, exactamente. Es decir, voy a cometer los mismos errores que cometo siempre y a rectificar y a lo mejor lo haremos juntos. Muy interesante lo de cooperante, verás. El cooperante es, yo siempre pienso que es alguien que tiene no solamente un espíritu aventurero, sino que tiene una inquietud social, no ya dónde va a ir o dónde va a viajar o al proyecto que va a ir, sino en su propia vida cotidiana, en su entorno incluso familiar y próximo. Ese es el verdadero cooperante. Yo pienso alguien con inquietudes. Tiene que tener una inquietud, exacto. Sí. Una inquietud, no le gusta al mundo y quiere cambiarlo. Ajá. Tiene que empezar por él mismo. Tenemos que empezar por nosotros mismos el cambio, si no, no hay cambio. Así que el primer proyecto de cooperación es... Soy yo, el primer proyecto soy yo. Soy yo, ¿vale? Mi norte y mi sur está en mí. Ajá. Y tengo mucho trabajo que hacer. Ajá, muy bien. Eso es lo importante. Y lo segundo, el cooperante, lo bueno es que vaya a la cooperación a ser feliz. A ser feliz. Ser feliz no quiere decir que no te vas a esforzar, que no vas a cansarte, que no vas a tener muchas dificultades, incluso malos momentos. Pero con la idea de ser feliz. No de pagar algo o dar algo para luego quedarme tranquilo. Eso no es cooperar. Y la cooperación
o si quieres tú, el desarrollo, cooperar al desarrollo, es una actitud constante y permanente. No empieza y acaba en un proyecto, sino forma parte de tu vida. Interesante. Cuando hablamos de cooperar, vamos a enseñar, vamos a transmitir conocimientos, tecnología, vamos a quizás que vean las cosas desde el punto de vista norte en el sur, a cambiar la ideología, a enseñarles a mirar el futuro diferente o el presente, o a construir un presente y un futuro diferente. Claro. Cuando hablamos de cooperar, hablamos de cooperar. Y cooperar es lo que tú dices antes, es operar juntos. Operar juntos es pensar juntos. Pensar, escucharnos, sentirnos y planificar y hacer proyectos. Esta no es la visión habitual, porque se tiene una visión un poco paternalista, o si quieres tú, norte-sur. Sí, ¿no? Norte-sur, sí. Más que una cooperación es una asistencia, porque habría que distinguir un poco entre lo que es la cooperación al desarrollo y lo que es la asistencia, y lo que es operar al desarrollo. Una transferencia de dinero del norte a sur, eso no es cooperar, es una transferencia de dinero, es una operación, es operar, ¿no? Entonces, cuando tú cooperas, quiere decir que tú te integras también en la comunidad, que tú también vas dispuesto a aprender muchas cosas, a dar lo mejor de ti mismo, obviamente, y sobre todo a procurar que no se reproduzcan los mismos esquemas de desigualdad e injusticia que hay. Cuando una cooperación no genera tensión, cuando tú estás cómodo en todo el proceso de cooperación, algo no funciona. Algo no funciona. Pero diríamos, ¿vamos a equilibrar la balanza o vamos a intentar a que esa balanza se equilibre de desigualdad? ¿Podemos lograr eso a través de la cooperación? No lo podemos lograr absolutamente. Yo creo que la cooperación, yo siempre defino que la verdadera cooperación al desarrollo es que la comunidad con la que estamos trabajando, con la que estamos desarrollando proyectos, se genere la necesidad de igualdad. Eso quiere decir que tenemos que hacer todo un esfuerzo posible para que desde la propia comunidad surjan una propia visión de su realidad y una planificación, una propuesta de solución de sus conflictos, que no son fáciles ni se resuelven con la ayuda exterior solamente. Buenas noches, Pepe, buenas noches a audiencia. A mí me gustaría ir a echar un paso un poquito más atrás, ¿no? Ya estamos en el sitio, ya estamos en el lugar. Me gustaría irnos un poquilín atrás, a todos aquellos que nos están oyendo, a todas aquellas personas que están pensando en ser o no ser cooperante. Un poquito, ¿cuál sería el perfil? Has hablado de gente que tenga inquietud, has hablado de gente que quiera aprender, que se quiera integrar, pero cualquier persona que está en la universidad, cualquier persona que está trabajando en su trabajo normal y corriente, ¿qué le tiene que pasar o qué tiene que pasar por su cabeza o de la gente que tú conoces, de ti mismo, qué les ha pasado para dejarlo todo, irse a cooperar? Lo primero es que una inconformidad. Tiene que haber no huir del inconformismo, sino incluso cultivarlo y dar una respuesta a las inquietudes que él tenga. La cooperación es un buen lugar para encontrarse uno mismo incluso. Es un buen lugar para incluso experimentar tus propias contradicciones, ¿no? Y es un buen lugar incluso para volcar todo aquello que tú no puedes en tu mundo cotidiano a veces, que no puedes, pero que sí que se te despiertan en entornos diferentes y con necesidades diferentes. Entonces hay otros yos que se pueden desarrollar. La cooperación es un buen lugar. Ahí está. Entonces hay una parte de un egoísmo sano, un egoísmo positivo, ¿no? Es que la cooperación sin egoísmo yo no la veo. Todo lo demás es literatura, de verdad. Tiene que haber una cooperación que te satisfaga. O sea, en la cooperación hay toda una dedicación de que tú realmente has de encontrar una satisfacción. Si no es así, realmente no vas a ser positivo ni útil. Edward. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Cuando hablamos de proyectos de cooperación al nivel internacional, naturalmente yo creo que en la audiencia o en buen número de personas que nos están escuchando surge la idea de decir, bueno, ¿realmente es efectiva? Porque en muchos casos hay argumentos ideológicos, economicistas, que se lanzan desde los medios de comunicación con toda la intención para, de alguna manera, que el inconsciente colectivo asuma algo. Es decir, bueno, miren ustedes, estos países en desarrollo, utilizan esa terminología paternalista y amable, lo mejor que podemos hacer desde el mundo desarrollado es precisamente cooperar lo menos posible, cerrar el grifo para provocar cambios radicales y traumáticos. ¿Cómo ves tú desde el terreno, desde tu experiencia, que conoces profundamente, estas afirmaciones, esta ideología que domina en algunos sitios
y que desde luego no está impregnada ni de ninguna sensibilidad, de ningún humanismo, y que no conoce el terreno que pisa, como tú, si lo conoces. Bueno, intento conocerlo. Realmente en mi caso es a base de un error tras otro, como voy intentando aprender. Prueba-error. Sí. Ciertamente, yo lo que te podría decir, en todo caso, lo que para mí es la cooperación efectiva, ¿no? La cooperación efectiva es aquella que tiene impacto más allá de lo inmediato, sino en el tiempo. Y más que en lo material, en las personas, en su interior, que transforma a las personas. Es difícil de medir. A veces en los proyectos te dicen que midas qué impactos ha tenido un proyecto, esta cooperación ha sido efectiva hasta qué nivel, qué es lo que se ha conseguido. No hay mayor efectividad que la que consigue que los propios individuos de una comunidad quieran cambiar y transformarse, quieran cambiar su realidad por sus medios, con su voluntad y con sus recursos de organización. Esa es realmente la efectividad. Todo lo que dependa del exterior, a la larga no es efectivo. Todo lo que dependa de que generen situaciones de dependencia, que después, una vez desaparecida la ayuda, volvemos a la situación que había anteriormente, eso no ha sido cooperación. Puede ser incluso contraproducente, ¿eh? Entonces, para mí, la cooperación efectiva es aquella que incide en las personas y las cambia, las transforma, nos transforma. ¿Podríamos hablar, Pepe, de un agente del cambio? ¿Podrías actuar como un agente del cambio? Sí. Un agente del cambio en formas de objetivos, de alcanzar aquellos objetivos, en forma de comportamiento, en forma de planificación. ¿Cuál es el agente del cambio fundamental en un proyecto de cooperación? Te diré mi sueño, cómo me gustaría a mí que fuera el agente del cambio en un proyecto. Es aquel que hace cambiar la visión de la realidad de las personas. La visión de la realidad. Sí. Hablamos... La manera de verla y de afrontarla. Dale más detalle, danos algún ejemplo. Sí. Pues, por ejemplo, a la hora de afrontar un problema de una comunidad, hacerlo con diálogo, con debate, respetando la palabra, democratizando las decisiones. Por ejemplo, es una manera de ver y de tomar las soluciones. A la hora de planificar un proyecto, escuchar a la gente, respetar a todos, respetar todo lo que dicen. Toda la comunidad, todos son útiles, no hay nadie que no sea útil, todos tienen algo que aportar. Es una manera diferente de ver la realidad y de ver nuestro potencial, el potencial de cada uno, y que por sí solos somos capaces de salir y transformar nuestra realidad. ¿Qué es? Has hablado de que puede haber cooperación contraproducente. Ponos un ejemplo. Aquella que crea una dependencia, y que cuando desaparece la ayuda, volvemos a la situación anterior. ¿Hay solo dependencia económica o también existe la dependencia de si tú me ayudas me muevo, si no me ayudas no solamente la económica, hasta la de pensar incluso? Oye, piensa por mí tú. Piensa por mí. Sí, que a mí me da mucha pereza pensar. Enfréntate tú, no me hagas enfrentarme a mí. Lucha por mi entorno, pero no me hagas luchar porque yo no soy capaz. Eso es una dependencia, eso no es cooperación. ¿Y eso existe? Eso existe muchísimo. Es más, hay cooperaciones que se conciben para aplacar posibles revueltas o luchas, para mantener situaciones status quo que convienen a las oligarquías y poderes establecidos. Estamos hablando de relaciones de poder. Claro que estamos hablando de relaciones de poder, ¿cómo no? Entonces, ¿podemos decir que la cooperación también existe en países desarrollados para lograr un cierto tipo de política a través de la cooperación o de cambio de negocio? Digamos que podemos hablar que la cooperación es un instrumento más para otros intereses paralelos o colaterales más importantes que los propios recursos de la cooperación. Wow. Perdona. Coopero con este país, hago con esta comunidad estas cosas porque esto me ayuda a implantar buenas empresas aquí o allá. Sí, también. Sí, es un instrumento. Es un cambio de cromos, ¿no? Bueno, se podría decir algo así, sí. Eduard. Pepe, de alguna manera lo que nos acabas de decir confirma algo que no es difícil encontrar en los medios de comunicación y también por testimonios directos de otros cooperantes, ¿no? Que es precisamente la de esos intereses creados para mantener el statu quo que ahora mismo hacías tu alusión, con un objetivo de dominación clarísimo, con un objetivo supremacista, con un objetivo de control político. Es decir, nos conviene que les den las cosas hechas, pero que no aprendan a pescar, ni a cazar, ni a nada. Es decir, en el sentido de que tengan los instrumentos, las herramientas para progresar ellos mismos. Bueno, como los laboratorios, las patentes y los medicamentos y tal, pues algo parecido, sí. Podríamos decir que sí, que hay, digamos, una intencionalidad política en la cooperación que va más allá de los propios objetivos que están diciendo en un proyecto o en una cooperación. Sí. Y dándole la vuelta a esa situación precisamente, se puede, Pepe, colaborar
mirarle a los ojos a la misma altura a los demás, con el mismo respeto, sin caer en ningún tipo, desde la mentalidad del norte, que quieras que no tenemos algún estigma cuando nos desplazamos a sitios tan distantes y tan distintos, se puede mirar al otro de corazón a corazón sin pretender adoctrinarle? Ese es el gran reto que tenemos los que honestamente nos aproximamos a la cooperación, los que estamos trabajando en ella. ¿Cómo podemos trabajar de igual a igual? ¿Cómo escuchar con humildad? ¿Cómo escuchar con humildad? Incluso intentando averiguar cuál es tu sueño, cuáles son nuestros sueños. ¿Y los de ellos? Los de ellos, claro. ¿Cuál es tu sueño? A partir de aquí que debería surgir la cooperación, a partir de los sueños de la gente, que es lo que la gente aspira a conseguir. Y hemos de acompañar ese camino al sueño, ¿vale? Pero, Pepe, ¿existe lo que te preguntaba antes fuera de antena? ¿Existe el sueño a largo plazo como objetivo, objetivo de futuro? ¿Cómo va a existir un sueño a largo plazo si en el día a día no tengo ni para comer? Exacto. El sueño a corto plazo es comer y tapa a todos los demás. Sé que pero sí los hay. La necesidad básica y primitiva es el objetivo del recibir, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tú vas a cooperar, estás hablando de La cooperar. primera necesidad es la material, la del alimentarme, la de empleo, la de seguridad, la de salud para mi familia y tal. Todo lo demás viene después. Y eso a veces no da tiempo ni siquiera. Hay muchas comunidades, sobre todo con las que estamos trabajando, por ejemplo, en El Salvador. Estamos trabajando con muchas mujeres, muchas de ellas madres solteras, que están prácticamente absorbidas por el día a día. Ahí una de las experiencias más interesantes que he tenido como cooperante es estar en un grupo con ellas en una sesión, decirle que guardaran todo lo que tenían, todo el material, que habláramos con las manos desnudas cara a cara y que me explicaran un día de su vida, desde que se levantan hasta que van a dormir. Os aseguro que es espeluznante. Son unas heroínas, o sea, una energía, un esfuerzo, un sufrimiento que tienen que dedicar cada día. A mí me empequeñecieron de tal manera. Pepe, ¿cómo te envidio? ¿Cuánto aprenderás? No paro de aprender. No paras de aprender. Ese día se lo agradecí a ellas porque me enseñaron las 10 o 12 personas que habían conmigo, explicándome una jornada cotidiana de su día a día, y realmente me di cuenta de lo lejos que estamos. A mí me dio vergüenza explicar cuál es mi jornada cotidiana, ¿no? Cuáles son mi manera de vivir, mis recursos, mis necesidades cubiertas. Me avergonzaba. Caray. Y hablabais de poderes políticos. ¿Existen también muchos poderes religiosos? ¿También existe esa parte de la religión por ahí metida, oculta? ¿O realmente es positiva, es buena, Digamos que hay un poco de todo, ¿no? Yo lo que me estoy encontrando, sobre todo en Centroamérica, ¿no?, es cada vez más, muchas iglesias, muchos predicadores, la iglesia conquistadores. Evangélica también. Mucha iglesia evangélica. Mucha iglesia evangélica, sí. Y yo en principio no puedo decir nada crítico porque no tengo ninguna experiencia donde yo pudiera, contrastar. Uh-huh. Realmente cada vez hay más, sí. Entiendo que es un elemento más de poder, sí, lo es. Muchas personas incluso están bastante mediatizadas, de las que trabajan en nuestros proyectos. Uh-huh. Y el hecho de pertenecer a la iglesia también las hace, manipulables. Son manipulables. Uh-huh. Uh-huh. Pepe, cuando una persona toma la determinación de dedicarse en cuerpo y alma a los demás, como es, ese retrato robot del cooperante o la cooperante ideal, evidentemente tiene que tener en cuenta una serie de cuestiones. Es decir, su vida va a pegar un cambio. Tú hablabas de cambio interior, que es muy importante. Tú has cambiado, has evolucionado en muchas cosas, sigues aprendiendo día a día de la gente con la que trabajas codo a codo. Pero antes de dar el paso, cuando una persona toma una determinación importante, una decisión, un cambio estratégico en su vida, ese, programa, ¿qué debe incluir? ¿Qué debe tener en los primeros puntos escrito? ¿Qué actitud debe adoptar el cooperante? ¿Qué se va a encontrar? Y sobre todo, ¿cómo le va a explicar a su entorno más cercano, amigos y familia, que va a ausentarse y que va, evidentemente, en función del trabajo que tiene que desarrollar, que va a estar dedicado en cuerpo y alma y yendo y viniendo? Claro, el trabajo de cooperante en sí no es un trabajo de oficinista, entendido por oficinista con un horario cerrado, ni con unas tareas muy concretas, sino que es muchas veces imprevisto. Las jornadas pueden alargarse hasta
extremo inimaginable, y las circunstancias son muy cambiantes, con lo cual la actitud del cooperante ha de ser primero es dedicarte a un trabajo totalmente imprevisible muchas veces, incontrolable. Eso por un lado. Luego requiere un grado de profesionalidad y de preparación cada vez más exigente, ¿no? Y cada vez tienes que estar más entregado, pero también técnicamente más capacitado para las diversas funciones que requiere un proyecto. Claro. En formular, en su ejecución, los informes, el seguimiento. Todo eso requiere también una profesionalidad. Y luego en lo personal, importante. En lo personal requiere familiar, tu pareja, tus amigos, requiere una cierta complicidad para hacerte ese trabajo más fácil, evidentemente, ¿no? Y una cierta comprensión, porque realmente no es fácil. Tienes que tener, en mi caso, pues una pareja, estamos enamoradísimos hace muchísimos años y cuento con todo el apoyo. Pero no todo el mundo tiene esta oportunidad ni tiene esa circunstancia, ¿no? Entonces eso hace difícil que puedas mantener relaciones estables incluso, ¿no? Lo sé por mi entorno. No es tan fácil, digamos, compaginar tu país o tu residencia habitual, tu casa, con el empleo, con tu trabajo a unos miles de kilómetros. No es tan sencillo. Volviendo al tema, Pepe, de aquello de que vamos al sur. Vamos al sur, venimos del norte, vamos al sur con todo nuestro... Escuchaba ayer un programa que colgué en nuestra página de Facebook de un actor argentino muy conocido que es Ricardo Darín, y que decía, pero si tengo suerte, me ducho 2 veces al día. Con esto me basta. Como diciendo, ¿para qué quiero más? Porque ha rechazado un proyecto importantísimo americano para ser actor de una de estas películas de muchos millones, y lo ha rechazado porque dice, llevaba 6 meses en España trabajando y quería volver a casa. Y le dice el entrevistado, pero Ricardo, pero es mucho dinero. Y si ya tengo lo suficiente, ¿no? Un ejemplo, Ricardo Darín, mírenlo en nuestra página web porque realmente es impresionante este hombre. Pero volviendo a lo que decía, ¿no nos sentimos en el caso de nosotros del norte hacia el sur de una forma superiores? Vamos allí a enseñar, a dar. Yo vengo con mi mochila de sabiduría, de conocimiento, de tecnología, y encontrarme con gente con necesidades diarias, que estás diciendo, con vidas diarias muy diferentes a las nuestras, que se levantan quizás planeando este día por hoy, vivo hoy, ¿qué voy a comer hoy? ¿No? Y tú llegas con un proyecto que quizás se visualiza desde aquí, desde Europa, en la mesa de una oficina, de una ONG, grande, pequeña, mediana, ¿no? En cara de una gente que va allí. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace? Que hablaremos ya casi después de la pausa. ¿Cómo nace esto, un proyecto? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y cómo se crea esto? Porque estando aquí en Europa, en Barcelona, en una ciudad magnífica, con unos estándares de vida y de calidad que ni soñamos lo bien que estamos, y nos vamos allí con una mochila cargada de poder, ¿no? De poder económico quizás, de la bolsa del dinero, pero también de aquella superioridad, ¿no? Hacia ellos, ¿no? ¿Cómo llegamos a liderar eso para liderar un proyecto conjuntamente con gente que tiene unas necesidades básicas y un futuro que es hoy? Un presente y un futuro que se conjuga en el día de hoy, ¿no? Volviendo a esto, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo sentiste la primera vez que llegaste y te fuiste a Latinoamérica, Centroamérica, a decir, bueno, me voy a un proyecto de desarrollo allí y yo vengo aquí, soy el Marshall de la película, ¿no? El plan Marshall de la película. ¿Cómo llega eso? Mira, ese es el gran reto del cooperante. El gran reto es este, ¿no? Yo ahí tengo un cúmulo de errores y un cúmulo de inexperiencia al principio, precisamente que los errores cometidos eran precisamente en esta línea, ¿no? Que no sabía adaptarme a la situación, a la comunidad con la que estábamos trabajando, al grupo con el que estábamos trabajando. La interculturalidad, quizás, ¿no? Sí, en parte sí, pero también lo que tú decías, un poquito esa geometría norte-sur, no es tan fácil desembarazarse de ella. No es tan fácil porque estamos forjados en ella, ¿no? Entonces, mi esfuerzo, que creo que ha avanzado mucho con los años, claro, ¿no? Es precisamente saber sumergirte con quien estás trabajando, saber escucharlo, te puedes poner de igual a igual realmente si hay un gran esfuerzo, y sobre todo lo importante es que el proyecto surja de la propia comunidad. Trabajarlo conjuntamente, ¿de acuerdo? Eso te ayuda muchísimo a romper ese esquema norte-sur un poco, ¿vale? Te ayuda un poquito, aunque existe, siempre existe, no nos engañemos, siempre va a existir,
porque ellos van a identificar... Pero también tiene que estar. Claro. Porque también tiene que estar. Claro, ¿no? Es que el norte también, entre comillas, existe. tiene derecho a existir. Existe. Entonces, claro, aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y, por cierto, hablaremos luego en un momentito de las geometrías de la cooperación, que es muy importante. Muy porque no solamente existe el norte-sur, hablaremos del norte-norte, del sur-sur y del sur-norte. Porque del sur también se aprende. Ajá, aunque ellos no vengan aquí. Pero sobre todo, seguramente que lo que hoy nos dará la píldora formativa es de tener ese conocimiento, ese bagaje, eso que llevamos allí, pero también esa humildad para llevarlo. Sin humildad es imposible cooperar sin humildad. Exacto. Sin humildad no podemos cooperar. Será otra cosa, pero no cooperar. Y hoy Francés nos regalará una píldora formativa de Gracias, esas magníficas sí es. que habla de la humildad, pero seguramente antes nos regala y nos saca de la chistera nuestro compañero Edward con aquellos temas que encuentra no sé dónde y no sé cómo y de qué manera. Y esta noche toca... Esta noche, bueno, en virtud y haciendo honor al tema, cooperando con mi consejo de asesores, me dijeron, oye, como viene Pepe López, ¿por qué no ponéis Lejos de aquí del grupo Kudai? Pues la escuchamos entonces y vamos allí. Y estamos otra vez en Construyendo Relaciones con Pepe López, este cooperante internacional que hoy disfrutamos de tenerlo aquí y que nos explica todas esas cosas del sur y del norte. Y antes que eso, seguimos un espacio muy pequeñito que nos trae nuevamente Francés Galván sobre la humildad es esta noche, ¿no? Pero antes seguramente tenemos la presentación del espacio. Muchas gracias, Rudolf. Hoy quería hablaros, como hemos estado comentando durante toda esta primera media hora, de lo que es la humildad. Para mí la humildad sobre todo es un don. Es un don. Para mí ya no deja de ser una característica de las personas. Creo que hay tan poca últimamente de la humildad que ya creo que cada vez se empieza a ver como un don. Un don que te consigue y consigues ser cada día mejor. Un don con el que consigues conocerte, tanto que estamos hablando, y nuestro primer curso de formación que vamos a dar en septiembre, acabaremos de fijar la fecha, pero estará sobre el 22, es de conocerte y de autoconocerte. Yo creo que con la humildad eres capaz de mirarte al espejo y saber quién es lo que estás mirando. Ejemplos de humildad como Pepe, como Carlas y como Sofía la semana pasada, y sobre todo como todos los cooperantes que estáis contando, que van por los diferentes lugares del mundo a ayudar y a cooperar, siempre, como decíamos, con esa humildad. Es verdad que para mí en el siglo XXI, en esta sociedad del norte que decíamos esta media hora, esto de la humildad a veces parece como que negativo. La gente te dice que si eres humilde a lo mejor no serás un buen jefe, que si eres humilde serás una persona que no tendrás carácter, que no tendrás coraje de hacer cosas, que no tendrás un par de esas cosas que tienes que tener. Para mí la gente confunde mucho la humildad con la pasividad o con la timidez. Yo puedo ser una persona muy extrovertida, puedo ser una persona muy activa y muy proactiva, pero siempre basándome en la humildad. Hay gente que cree que si eres humilde o que si no eres capaz de ser competitivo, no te vas a comer el mundo. Si no eres competitivo y te quieres cargar y te quieres comer y quieres derrotar al de al lado, vas a ser un fracasado. Creo que con la humildad que seremos capaces de escuchar, ese concepto que habéis dicho de escuchar con humildad me parece espectacular. Ya no es lo de la escucha activa o la escucha asertiva, la escucha humilde, me ha encantado ese concepto y creo que es muy bueno. Tan sencillo como escucha, incorpora nuevas ideas, adáptate a las otras personas, adáptate a tu interlocutor y intentad construir juntos. Si vas con el 100% de tu verdad y tu única verdad es la única que existe, ahí la humildad va a carecer de espacio. Piensa que todo puede cambiar, piensa que todo puede crecer, que puedes mejorar y que puedes aprender, tal y como nos está diciendo Pepe, es un claro ejemplo. Allí donde va, aprende con mujeres solteras que se luchan el día a día. Esa es una manera de aprender de una manera humildad. En el siglo XXI yo creo que padres humildes van a educar a hijos con unos valores, un carácter y una fortaleza interior espectacular, y jefes humildes van a ser los que tendrán éxito en el siglo XXI. Jefes chulescos, jefes que no tienen ni una pizca de humildad, creo que son del siglo XIX, siglo XX, y si algo va a crecer y va a mejorar en el siglo XXI es estos jefes humildes que con el grupo vayan a crecer y vayan a conseguir éxito.
Gracias, Francés. Al final lo que siempre decimos en Construir Relaciones, tengamos responsabilidad emocional corporativa. Total. Que eso es lo que nos hace construir relaciones con humildad. Y volviendo al tema, gracias, Francés, por esta píldora siempre fantástica por tu parte. Y volviendo otra vez al cooperante y la historia del cooperante, hay dos temas que no se nos tienen que quedar hoy en el tintero, que es uno, ¿cuál es el proceso? ¿De dónde parte el proceso? ¿Cómo se llega y hacia dónde se llega, ¿no? El cooperante. Tratemos de que el oyente nuestro, ya que no nos puede ver en este momento, pero sí escuchar, le podamos hacer visualizar cómo comienza en una mesa el proyecto, se termina, y cómo termino yo en Costa Rica o en Panamá o en Brasil haciendo un proyecto de cooperación, Pepe. ¿Cómo funcionó eso en tu caso? Cuéntanos un poco. Bueno, en mi caso yo vengo del mundo sindical. El sindicalismo en sí, el buen sindicalismo en sí requiere un componente importante de solidaridad. De eso se trata, ¿no? Sí, de preocuparte obviamente por no solamente tus problemas, sino los problemas de los demás. En este caso en el mundo del trabajo. Y a partir de aquí, pues yo ya tenía, digamos, media tarea avanzada, ¿no? Ya venías del sector, digamos. Claro, digamos un poquito del mundo de la solidaridad, eso por un lado. Y posteriormente, a partir de ahí, siempre hay un elemento vocacional, luego hay elementos, digamos, de cierta casualidad. En mi caso fue trabajar con la Fundación Josep Coma Posada, ahora es Sindicalistas Solidaris, acercarme a esta fundación desde el propio sindicato y empezar a interesarme qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Qué tipo de proyectos estaban haciendo. Realmente son proyectos relacionados con los derechos laborales, derechos humanos, con todo lo que es el mundo del trabajo, y con la relación con los sindicatos de otros países. Y a mí eso ya me interesaba. La cooperación en sí, tú te acercas, el cooperante se acerca ya porque tiene un punto de intranquilidad, de inconformismo, de un cierto... Bueno, ¿qué puedo hacer para cierto cambiar interés, el mundo? Exacto. ¿Cómo puedo cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué puedo aportar? El primer impulso, ¿no? El segundo es, en el contexto en el que tú estás, siempre hay muchas maneras de cooperar. Muchas. Hay ONGs, hay sindicatos, hay incluso iglesias para aquellos que quieran realmente pues tener una inclinación más, vamos a decir, espiritual. Médicos Mundi, Médicos Sin Fronteras, Dentistas Sin Fronteras. Puedes hacer un aporte incluso económico, voluntario, se pueden hacer muchos aportes, ¿no? Y desde el mundo sindical, desde el mundo laboral, también se pueden hacer muchos aportes. Y mi acercamiento fue precisamente desde aquí, ¿no? Con otros sindicatos de otros países con los que establecimos relaciones y a partir de ahí oír también sus necesidades. Y esta fue, digamos, para mí el primer paso. Siempre hay una ONG próxima o alguien próximo al cual puedes dirigirte y seguramente, si realmente tienes un interés y una... Entonces el proyecto se planifica desde aquí, y a partir de ahí, desde norte a sur. Y a partir de aquí viene ya una relación entre partes, una parte aquí, la contraparte allá, dos partes, y a partir de aquí entre ellos establecen qué tipo de relación van a tener, como un convenio, qué es lo que vamos a trabajar juntos y tal. Y ahí surgen los proyectos. Obviamente los proyectos que surjan tienen que ser a través de un diálogo entre ambos, explicando qué es lo que puede hacer cada uno y las posibilidades que tiene cada uno. Yo puedo conseguir los recursos, puedo aportar esto, tú puedes aportar lo otro, puedes conseguir, puedes detectar, puedes agrupar allá donde estás, puedes organizar para cuando vayamos y hacer conjuntamente un proyecto. Bueno, digamos, sin las partes no hay proyecto. Claro. Y una vez están las partes de acuerdo, a partir de ahí se generan los proyectos. Lo importante, hablando de la escucha y de la humildad, hay que escuchar a los destinatarios de los proyectos, no solamente a los que ejecutan el proyecto, sino a los que van a recibir ese proyecto. Su opinión, no solamente su opinión, la concepción del proyecto es bueno que surja de ellos también, ¿no? ¿Se espera el maná? A veces los proyectos están esperando que solucionen. Vamos a ver, un proyecto no va a solucionar aquello que tú puedes solucionar por ti mismo. De acuerdo. Eso es lo que no va a hacer. No podemos volcar en el proyecto soluciones o esfuerzos que no podamos poner, que no queramos poner nosotros. Está claro. Y que tampoco ponga el gobierno del país, ¿no? Porque claro, tampoco vamos a solucionar con la cooperación desde el norte hacia el sur, y que era lo que querías puntualizar antes. Norte-sur, sur-sur, sur-norte, ¿cómo son esos polos de claro, tal? Pero
antes de eso, pasamos la palabra a Francesc y a Eduard, porque si no nos vamos a hablar él y yo. Ahí está. No, a mí me parece bien justo lo que estáis hablando, porque lo que quería preguntarte, que antes estabais diciendo es esa cooperación desde aquí. O sea, para cooperar necesito irme a El Salvador, necesito irme a Siria, necesito... No, ¿Cómo puede hacer el oyente, nuestro oyente, para cooperar? Decíamos aportación económica, esa está clara, llamo a Cruz Roja y le doy algo de dinerito. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Se pueden hacer muchísimas cosas. Se puede, desde participar directamente en el proyecto, se puede incluso votar opciones políticas que hagan de la cooperación realmente una prioridad y que realmente dedique los recursos que tienen que dedicar. Otra manera, como ciudadanos, puedes ejercer tus derechos políticos. Se puede incluso, desde tu puesto de trabajo, se puede hacer 1000 cosas, puedes hacer, ¿no? Aparte de donación material, que eso realmente no es necesariamente lo más importante, pero sí concienciar, sobre todo concienciar, de que existe una desigualdad y que hay que superarla. Porque con desigualdad el mundo no es viable. Esta es la idea. Empezando por tu propia sociedad, por tu propia comunidad, por tu entorno. Por tu entorno. Empieza desde ahí, ¿no? Coopera ya donde tú estás. Empieza desde ahí, ¿no? Pero si hablamos lo que es ya la cooperación internacional, también hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, puedes ir voluntario, puedes incluso apoyar que gente que está en tu entorno pueda hacerlo y apoyarle para que lo pueda hacer. También hay la cooperación indirecta, ¿eh? No tiene por qué ser directamente con tu protagonismo. Hay otros protagonismos. Oportunidades las hay todas. Es cuestión de interés o de compromiso, ¿eh? Si hay compromiso, no te preocupes que encontrarás la manera. Me ha gustado uno que has dicho, es el crear proyectos desde aquí, aunque luego sean otros que vayan, porque tú por 1000 razones no puedas ir, pero el formar parte de este proyecto, de esta planificación, de esta, ya no tanto en la implementación, pero a lo mejor en la definición y en la creación y en la planificación del proyecto sí que puedes estarlo, y eso se hace desde aquí. Hay muchísima gente que está trabajando desde aquí que nunca se desplaza, pero que está trabajando muchísimo en los proyectos desde aquí. A veces son esos trabajos grises que no son los del cooperante, que viaja, que parece que es el aventurero, el turista. Que parece que es el que realmente hace el esfuerzo. No es verdad. La gente que hace una labor callada a veces, una labor burocrática, pero que también es muy necesaria en los proyectos, un control, un seguimiento, un método y sobre todo una transparencia para justificar esos recursos a las poblaciones que están aportando sus impuestos para que ese proyecto se lleve a cabo. Yo siempre les pregunto, uno de los ejercicios que hago es, todos los proyectos que hacemos yo les pregunto de dónde vienen. Este proyecto viene del Ayuntamiento de Sant Boi, pero el Ayuntamiento de Sant Boi lo componen ciudadanos que pagan impuestos para que el Ayuntamiento pueda hacer una política de cooperación. Luego, las ciudadanas y los ciudadanos de Sant Boi son los que hacen posible este proyecto. Y a esos ciudadanos les gustaría que hiciéramos esto. Seamos responsables porque forma parte de un esfuerzo y de una voluntad de todo un grupo de personas anónimas que no aparecen aquí. Esto es la mejor pedagogía que podemos hacer de entrada, ¿no? Pepe, precisamente mi siguiente pregunta va directa a ese tema tan importante, que es el de la gente que no figura, esos corazones, esos constructores de relaciones invisibles que quieren pasar por encima de la caridad, de ir a la justicia social y que están preparados técnicamente, están concienciados, comprometidos, son honrados, humildes y hacen todo lo posible para que un proyecto tenga continuidad y pueda volver a seguir ayudando, se reediten las ayudas. Qué importante es que esta gente esté ahí y que nuestra audiencia esta noche los visualicen. Sin ellos no sería posible, sin ellos no es posible. Porque un proyecto necesita ese seguimiento, esa auditoría y esa evaluación. Sí. Sin ellos no es posible. Sin el aporte de toda esta gente callada, que no son protagonistas, que no aparecen en la primera plana y tal. En la foto. No aparecen en la foto. Es como un iceberg, de hecho, ¿eh? Debajo del iceberg está todo el esfuerzo que no se ve. Desde el ciudadano que paga sus impuestos, hasta los técnicos, hasta los, vamos a decir, los administrativos, ¿no? Que llevan tareas administrativas, que están llevando tareas de gestión del proyecto, que no aparecen, digamos, en primera línea. Sin ellos no es posible. Gracias por poner luz ahí, por enseñar eso. Y para centrarnos en el tema que hablabas, ¿no? Ayuda norte-sur, sur-norte. Hablamos de geometría geográfica de la cooperación.
me sorprendió porque no conocí este concepto, geometría geográfica, que es norte-norte, norte-sur, sur-sur. Sur-norte. Sur-norte. Esa me interesa. Sí. Sur-norte. ¿Te interesa lo de sur-norte? Sur-norte. Sí. Porque son temas que, claro, en la jerga vuestra de la cooperación seguramente se entienden. No, en la jerga de la cooperación, ya os adelanto ahora, que sur-norte no existe, pero para mí sí existe. Bien. No existe oficialmente. Vamos a hablar. Norte, cuando decimos norte-norte estamos hablando que todas las ONGs o gobiernos o digamos agencias de cooperación del norte que están colaborando en un mismo país, haciendo proyectos incluso similares, deberían coordinarse mejor. Es decir, su buena coordinación entre ellas hará que los proyectos que están llevando a cabo sean mucho más eficientes y tengan mejores impactos. Esa coordinación norte-norte, esa cooperación norte con norte es necesaria para que los impactos sean... ¿Y existe? Poco, porque hay tanto afán de protagonismo que a veces nos cerramos, y aquí hago autocrítica, a hacer nuestro proyecto con nuestro grupo, con nuestra gente, y esto es un protagonismo, esto es un éxito nuestro, no de otros. Esa autocrítica, yo lo digo ahora como una autocrítica, eso existe mucho, el protagonismo, desde las agencias hasta las pequeñas ONGs. Vale, eso por un lado. Es necesaria esta cooperación norte-norte, imprescindible, incluso en época de crisis para optimizar los recursos. Ya no hay tanto dinero para la cooperación, desgraciadamente, ¿no? Eso por un lado. La norte-sur, la típica, lo que tú decías antes. El gran, sí. El norte, llevamos al sur. Plan Marshall. Exactamente. Luego la sur-sur. La sur-sur es equivalente a lo que decía la norte-norte, pero con otra concepción. Los del sur hacemos una red, nos coordinamos para mejor optimizar aquellas ayudas que recibimos e intercambiar experiencias entre nosotros. También ONGs del sur, y tampoco lo trabajan mucho, porque también hay un afán de protagonismo. También hay unos grupos cerrados que les interesa mantener unos estatus determinados. También los hay, ¿no? Pero que también hay que desarrollar eso. Y luego la sur-norte, la que no se habla. La que no se habla. La que no se habla, pero que yo cada vez la voy pregonando más, que es todo lo que estamos aprendiendo. Desde cuestiones técnicas y operativas hasta todos los que son elementos de la vida cotidiana. Emociones, sensaciones. La parte más humana. Sí, sueños, ¿no? Porque a veces con los sueños de otros aprendes muchísimo, ¿no? Aprendes mucho. Yo escuchar los sueños de la gente, de verdad, para mí es imprescindible. No puedo vivir un proyecto si no sé qué sueño tienes. No puedo vivirlo. ¿Cómo vuelves? Era mi siguiente gran pregunta. Cuando estás allí, pasas unos meses, unos años o el tema que sea, ¿cómo vuelves? Y ves otra vez esta riqueza, este norte, como le llamamos así más en global. ¿Cómo es ese feeling? ¿Cómo es esa sensación? Es difícil porque la desigualdad es tan brutal, las expectativas son tan diferentes, las situaciones son tan diferentes, cuesta adaptarse. Yo tampoco tengo grandes estancias en el sur. Yo tengo periodos cortos, pero realmente cambia tu discurso, cambia tu manera de ver y tus reivindicaciones incluso, lo digo aquí, tus reivindicaciones incluso aquí cambian, porque no es que llegamos muy bien, la verdad es que aquí tenemos muchas necesidades y tenemos que reivindicar siempre donde estemos, pero cuando ves que las necesidades de allá son tan brutales, las aspiraciones de allá son tan primarias, te encuentras un poco viviendo dos mundos en los que hay que hacer un gran esfuerzo de adaptación. Realmente hay que hacer un poco... Sí, realmente a veces pienso que tienes que desempeñar un rol, un papel, como si fueras un actor. Intentar adaptarte a los entornos, pero realmente no es fácil. Pepe, ¿cómo es el tema una vez que llegamos allí, nos sentamos en la mesa de cooperación del país del sur? ¿Cómo se colidera un proyecto? Colidera sería la palabra, ¿no? Sí. Porque me imagino que ahí poder encontrar el objetivo común para desarrollar lo que ellos quieren y lo que tú llevas debe ser complicado. Cuéntanos un poco cómo manejas esa parte, ¿no? Porque además necesitas casi un poco de hacer terapia para llegar a un acuerdo en común de lo que se va a hacer y de lo que se quiere hacer y hasta dónde se puede llegar. Sinceridad lo primero. Sinceridad quiere decir que los proyectos tienen que obedecer a necesidades de allá realmente. Y que no sean de un grupito, sino que sean realmente de lo más amplia de la comunidad, ¿no? Lo más amplia posible. Sinceridad en las relaciones, claridad en los roles que tenemos que cumplir. Y eso no quiere decir que no haya flexibilidad. Confianza mutua. Establecer elementos de confianza mutua. Para eso hay que tener sinceridad también, ¿no?
trabajar juntos, codo con codo. No tener miedo a los conflictos, tiene que haberlos. Cuantos más conflictos tienes, mejor. Quiere decir que te estás integrando en el grupo. Pero posiblemente la persona que espera recibir no quiere ponerse en contra de ti o contradecirte en algo, ¿no? Cierto. Tienes que hacer un gran esfuerzo para que te vean como uno de ellos, donde haya una cierta confianza y donde tenga que surgir el conflicto sin miedo. Que codo a codo. Codo a codo. Que puedan decirte lo que no te gusta, lo que no les gusta o lo que... Sí, yo te puedo decir que eso es tal vez una de las situaciones más difíciles en cooperación de conseguir en los proyectos, es que realmente esa sensación no exista. Que seas uno más, que logres construir una relación de par. Y que ellas sientan que van a poder expresarse con absoluta naturalidad y sinceridad y que no se verán afectados por ello. Es decir, que en el fondo no hay ninguna relación de poder, que no hay ningún uso de poder, al contrario, sino que realmente somos un grupo igualitario. Somos personas. Sí, no... un grupo igualitario donde realmente no tiene que ver nada el hecho de que yo sea, por ejemplo, el que hace de intermediador con los recursos que vienen de fuera, ¿no? Claro. Que no por eso me vean a mí superior. Claro, porque ni yo creérmelo y hacer un esfuerzo por no serlo. No es fácil, realmente no es fácil. Porque siempre a veces pienso que, y me he encontrado situaciones donde algunos de las contrapartes con las que trabajamos saben realmente la respuesta que tú quieres oír. La saben realmente y lo practican tan bien que te enseñan, ¿no? Y dices, pero qué hábil, y esto lo hace por prudencia para no perder tal. Y luego tú tienes que hacer todo un esfuerzo por decir, oye, no te preocupes, dime realmente lo que piensas. Pero yo entiendo, no me digas eso. Yo entiendo esa dificultad, porque al final, lo que decíamos al principio, ¿no? El cooperante debe tener esa parte de inconformismo, esa parte también de altruismo y de querer ayudar. Cuando quieres ayudar también en parte tienes esa sensación de poder y de egoísmo positivo. Entonces, claro, pero luego al mismo tiempo cuando llegas ahí tienes que ser como uno más del grupo y uno más del equipo. Entonces, encontrar ese equilibrio, no me imagino que no debe ser fácil. Yo te puedo decir que después de, desde el año 93, ¿23 años? 23 años. Yo no lo he conseguido. Te soy sincero, no lo he conseguido. No, es que sí, no. He mejorado algo, pero no lo he conseguido. Claro. No lo he conseguido porque tampoco puedes cambiar lo que el estereotipo que tienes, es muy difícil. Claro, tú me vienes a dar. Yo vengo, tú vienes a darme y yo espero recibir. Claro. Entonces, ¿qué te voy a decir? No estoy de acuerdo de la forma que tú lo quieres hacer o cómo lo quieres hacer, porque lo que tú me vienes a enseñar ya lo sé. Claro. Entonces, no voy a ir en contra de esto. Entonces, claro, esa honestidad quizás a la hora de ponerse en contra de alguien que le está dando, y más en los pueblos de Latinoamérica, que quizás en ciertas zonas hay como esa humildad, ¿no? De que se respeta a aquel que viene a dar y a darte algo, aunque sea formación o cooperación. Me imagino que es una situación que uno debe conocer y saber tratar, ¿no? Ciertamente, el rodaje, el trabajar juntos, las experiencias conjuntas, todo eso lo van mejorando. Empatizar también. Y llega un momento en que eres un equipo, es verdad, y que ya nos conocemos incluso discutimos con sinceridad. Se puede llegar a discutir con sinceridad. Eso se puede conseguir, es verdad. Pero requiere tiempo, requiere confianza y requiere sobre todo eso, experimentar, cooperar, trabajar juntos. Y Pepe, de toda esa experiencia de tantos años, desde el año 93, viajando por estos países, ¿de ahí te despiertan esos virus? La audiencia no sabe de qué hablamos. No son virus de viajar. Una buena parte sí. Una buena parte Pepe es autor de un libro que se llama Virus, que a mí personalmente me ha sorprendido, y creo que a los tres, porque tiene frases cortas y muy inspiradas y muy bien pensadas, quizás frases ocurrentes, ¿no? Cuéntanos un poco algunas de esas que quizás el compañero Edward ha hecho una nota de las más sorprendentes. Yo creo que Edward lo va a hacer mejor que yo, que lo tiene más fresco, porque yo ya prácticamente ahora no me viene ninguna a la mente, ¿no? Pero bueno, algunas están relacionadas con la cooperación también. Pero sí es verdad que muchas de ellas han surgido en los entornos de cooperación, en los propios viajes en sí, en la estancia en la comunidad, en el propio proyecto, y han surgido algunas de ellas, sí. Nos dejas dos, Eduard, para despedirnos y recordarnos que Pepe López tiene ese virus que contamina allí donde va. Pues de su personal y precioso catálogo de sentires y pensares, que es esta colección de virus, he seleccionado los que hacen alusión directa al título de nuestro programa, que hablan de construir. Si la oportunidad no viene, constrúyela. Y el segundo me parece no menos bello. Primero construye pensamiento, luego piensa qué construir.
Muy bien, Pepe, muchas gracias por estar aquí en Construyendo Relaciones. Ha sido un placer y un honor tenerte, a una persona que coopera allí donde va, y ese es su sueño, su espíritu. Muchas la cooperación y la ayuda. Gracias, Pepe, bienvenido siempre que quieras aquí a nuestra casa a construir relaciones. Gracias, y os dejo la palabra a Eduard, que os saluda como siempre. Querida audiencia, como siempre, esperamos vuestra visita a la página corporativa del programa, construyendorelaciones.com, y vuestra cariñosa, suave, tersa huella digital en la página de Facebook y de Twitter del programa. Como es costumbre, os deseamos que sigáis construyendo unas preciosas y gozosas relaciones con todo vuestro entorno, que disfrutéis de la vida, que busquéis todo aquello que os aporte belleza, que os haga crecer en ese camino hacia la felicidad. Volvemos la semana que viene, aquí en Construyendo Relaciones. Nuestro programa aniversario, no os lo pierdan. Estaremos los tres para todos vosotros, hablando de construir relaciones. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa, con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado. Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com.